¿Qué nos han dejado estas elecciones con el contundente triunfo del oficialismo? Bueno, me parece que muchas lecturas para hacer, ¿no? Por un lado, un alto nivel de participación que honestamente no esperábamos. Sabíamos que era la primera elección ejecutiva del país en este 2025. Veníamos con participaciones muy bajas en las elecciones legislativas de medio tiempo de casi todas las provincias que tuvieron esa oportunidad durante el año: Santa Fe, Salta, Jujuy, San Luis, Chaco, Misiones, la ciudad de Buenos Aires. Y ahora el turno de Corrientes, que era un turno ejecutivo, uno esperaba, por supuesto, más participación, porque era más interés, pero no tanta como finalmente tuvimos en la provincia de Corrientes. Por otro lado, bueno, el triunfo del oficialismo dejan claro que las ofertas electorales que había del otro lado no eran suficientemente atractivas, se atomizó la oposición, y el resultado me parece que inclusive sorprendió a propios y extraños, ¿no? No solamente a aquellos que especulaban con la segunda vuelta, sino también al mismo oficialismo que esperaba un desempeño un poco más acotado que finalmente se obtuvo, y eso por supuesto va a dar lecturas adicionales que hacer. Se produce ahora un desafío gigantesco para el gobierno provincial, un recambio en un momento difícil de la República Argentina, con restricciones económicas para las provincias y las cuentas fiscales, seguramente también con un diálogo con el gobierno nacional que habrá que recomponer. No nos olvidemos que hubo una alianza fallida en el cierre de Corrientes entre la Libertad Avanza y el oficialismo provincial, que no se dio, y por supuesto eso genera abrir un poco el signo de pregunta respecto a cómo va a seguir la cuestión económica en la provincia de Corrientes. Había cuenta de que, claro, era una situación comprometida, hay todavía una deuda flotante dando vuelta, algunos compromisos todavía por cumplir, y si bien la provincia siempre se sacó de su situación patrimonial, financiera y económica, bueno, todos sabemos que ahora eso está en una situación un poco más frágil, ¿no? Bueno, tengo varias preguntas, Alberto, respecto de esto que recién decía. Primero, el subirse al triunfo de Vamos Corrientes, de los gobernadores que están un poco haciéndole una contrafuerza, si se quiere, al gobierno nacional. Eso por un lado. Preguntarte también, por otro lado, sobre los resultados de las segundas y terceras fuerzas en Corrientes, que también sorprendieron, y el resultado de la Libertad Avanza también con Lisandro Almirón, que fue minimizado un poco por Guillermo Francos hace minutos nada más, pero en principio consultarte sobre esto, ¿no? Sobre los gobernadores de las Provincias Unidas que se subieron a este triunfo de Corrientes. Bueno, allí hay también un gran signo de interrogación, ¿no? Porque ese es un espacio que se está construyendo, que algunos gobernadores lo han anunciado. Cada uno de ellos intentará en la elección nacional del 26 de octubre de tener la mayor cantidad de legisladores posible para conformar una suerte de bloque que funciona como el fiel de la balanza entre la oposición al gobierno nacional, que constituye el peronismo, y el oficialismo de la Libertad Avanza. La idea originaria, que es básicamente sumar fuerzas entre varios gobernadores, muchos de ellos dialoguistas, que han tenido contribuciones y colaboraciones con el gobierno nacional a la hora de la aprobación de la ley Bases, por ejemplo, y de otras reformas que el gobierno nacional impulsó, y que ahora, por supuesto, están en una situación más tensa. Estamos en un año electoral, eso genera siempre tensiones. Veremos si después del 26 de octubre eso vuelve al redil, y veremos si Corrientes, particularmente en este caso, el gobernador Valdés decide sumarse a ese grupo de gobernadores, como algunos especulan, o si va a esperar un poco más el paso del tiempo, fundamentalmente el turno electoral del 26 de octubre, para tomar esa decisión. De todas maneras, sabemos que en política esas cosas son siempre transitorias. El gobierno nacional también está pasando por un proceso político muy singular, y eso también genera un desafío en términos de cómo construye o reconstruye las vías de consenso y de diálogo para generar gobernabilidad, fundamentalmente en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que ese todavía es un tema sin resolver. No quiero dejar de destacar, en esto que decías recién de las fuerzas políticas que fueron opositoras, quizás una mala lectura del escenario correntino, quizás una lectura apresurada de las disconformidades que siempre existen en los gobiernos, y de los reclamos que hace la sociedad, las demandas que son dinámicas, que son nuevas dinámicas de exigencias a la política, y quizás, bueno, intentaron plasmar una propuesta que fuera superadora. Evidentemente la sociedad no lo entendió así y eligió el camino de la continuidad, en este caso con un refresh que no deja de ser la llegada de un jugador distinto al gobernador actual, más allá de que sea su hermano. Y el gran signo de pregunta también es si la gestión Juan Pablo Valdés va a ser una gestión parecida a la de
Gustavo Valdés o va a tener su propia impronta. Yo creo que de por sí las condiciones no son las mismas, y las mismas condiciones y el contexto van a obligar de alguna manera a un giro en el estilo de conducción e inclusive en las políticas públicas que se lleven adelante, porque lo que viene probablemente es un tiempo de restricciones presupuestarias provinciales, cosa que no ha vivido Corrientes en los últimos años, ¿no? Respecto de las segundas y terceras fuerzas, se creía que incluso la elección iba a estar polarizada por ahí entre Vamos Corrientes y Encuentro por Corrientes. Sin embargo, tal vez, no sé si decirlo batacazo, pero la gran sorpresa fue de que la segunda fuerza con mayor caudal de votos, a pesar de que hace un número muy chico también, es la de Martín Ascúa. ¿Se consolidan ellos? ¿Se perciben ahora como la fuerza opositora al gobierno oficialista? Yo creo que la oposición quedó muy dispersa. Sería quizás muy temerario con esa distribución de votos que vimos ayer, con porcentajes de cercanos al 20, al 15% y al 10%, decir que hay una fuerza que concentra el espacio opositor, porque además hay muchas diferencias ideológicas entre lo que podría ser el espacio que representaba Martín Ascúa y el que representa, por ejemplo, Lisandro Almirón, donde obviamente se van a enfrentar en la elección del 26 de octubre, porque son justamente las fuerzas antagónicas que compiten en la elección nacional. Así que yo no la pondría en la misma bolsa como un espacio compartido, ¿no? Por otro lado, también hay que decir que me parece que hubo muchas alarmas dando vuelta, porque había encuestas efectivamente que confirmaban el resultado que se dio ayer. Lo que pasa es que la mayoría de los operadores políticos prefirieron ignorar la existencia de esas encuestas, decir que eran operaciones políticas, que respondían a los intereses del gobierno provincial, que se estaba tratando de manipular el resultado. Hoy, con el diario del lunes, te tengo que decir que no le prestaron atención a encuestas que decían cifras muy parecidas a las que finalmente se dieron, inclusive que quedaron por debajo de las expectativas que había respecto al desempeño del gobierno provincial. Y te puedo mencionar dos casos muy concretos, ¿no? La encuesta de Consultora del Nordeste de Andrés Rabosi, que hablaba de un 48% de los votos, y la encuesta de Poliarquía, que también hablaban de una cifra muy parecida, de una firma nacional también de mucho prestigio. Sin embargo, bueno, la mayoría pensó que eso era parte de una suerte de movida política, de manipulación de la opinión pública. Bueno, hoy con el diario del lunes tenemos que hacer una reivindicación de eso para no caer en la trampa, y en todo caso preguntarnos qué pasó con esas encuestas que decían que había segunda vuelta, que tenían 32 puntos para el oficialismo, y que le daban 20 y pico de puntos a la segunda fuerza, porque la verdad que le daron por 20 puntos, ¿no? Entonces, en todo caso, me parece que también ahí habrá que hacer una revisión, que los comunicadores también tenemos que hacer en eso, seguramente nuestra autocrítica, porque quizás lo que pasó es que decidimos elegir de ese menú de oferta que había de estudios, aquellos que empataban más con nuestras pretensiones o deseos personales, y entonces ahí siempre hay un riesgo que uno deje de ser suficientemente profesional a la hora de analizar los números, ¿no? Respecto, por último, Alberto, y agradeciéndole por su tiempo, respecto de la figura de Lisandro Almirón, que se jugaba una elección muy importante porque era el primer candidato a gobernador que llevaba La Libertad Avanza, que se tenía muchas expectativas sobre el caudal de votos que podía llegar a obtener en Corrientes, fundamentalmente, donde hubo un acompañamiento muy fuerte de Karina Milei, de Martín Menem, de las fuerzas nacionales. ¿Qué lectura se puede hacer respecto del resultado que obtuvo? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay que ser tan dramático en cuanto al resultado, porque es el debut electoral de una fuerza política que nunca se presentó a elecciones en Corrientes. Con lo cual, el desempeño de La Libertad Avanza quizás estuvo por debajo de las expectativas que tenían los mismos actores del sistema, pero no deja de ser una elección de una fuerza política debutante que hay que ponerla arriba de la mesa. Lo otro es que esta es una elección territorial. Vos elegías ayer en Corrientes no solamente gobernador y vice, elegías 73 intendentes. Y para dar prueba de ello te diría que mires los resultados de Curuzú-Cuatiá, por ejemplo, en las que un candidato a La Libertad Avanza saca más del 20% de los votos. Es decir, esto también termina siendo un tema que depende mucho de los candidatos locales que tenés en cada ciudad. Se elegían intendentes y concejales. Ayer, a veces los que estamos en los medios de comunicación subestimamos esta cuestión y miramos solamente el aspecto provincial y no recalamos la cantidad de sorpresas que hubo ayer, dicho sea de paso, en materia de intendencia, en materia de elecciones comunales, donde ganaron algunos actores que no estaban en la grilla original,
porque no eran los tradicionales, perdieron algunos emblemáticos jugadores del sistema político correntino en sus propias ciudades después de décadas de gobernar las comunas, lo cual demuestra empíricamente que los candidatos a intendente han tenido una gravitación gigantesca en la elección, y quizás haya sido la mayor virtud del gobierno provincial. Esa red territorial de jefes comunales con mucho peso específico en el territorio, y quizás ahí la libertad avanza, y también hay que ponerlo ahí a Encuentro por Corrientes y al Partido Justicialista, tuvieron una debilidad estructural a la hora de tener candidatos locales fuertes. En algunos lugares lo consiguieron, y en otros lugares claramente no consiguieron tener candidatos competitivos locales, ¿no? Y eso, por supuesto, que empaña mucho el desempeño provincial finalmente.